Yo le diría que hoy por hoy no es una opción plantearse si estar o no en el mundo digital. Es decir, ahora mismo estamos en un punto en el que si no estás en Internet es que realmente no existes. Internet no es algo que sea el futuro, ni siquiera creo que sea el presente, es algo que lleva ya mucho tiempo y si no has empezado ya vas con retraso, por lo tanto tienes que empezar desde ya, de ya, de ya. De hecho, yo sinceramente pienso, yo tengo un centro en Madrid, estamos en la zona de Goya, estamos en el centro de Madrid y pienso que se complementa muy bien, por varias vías. Lo primero, porque tú puedes aprovechar los recursos que te genera el mundo online para llevar a gente a tu centro, es decir, hoy por hoy la publicidad pagada, por ejemplo, a la gente de tu zona, a la gente de la zona física en la que vives, cuesta muy poquito dinero. Es decir, que si tú tienes un centro físico, por ejemplo, tienes una consulta y haces una campaña para personas que tienen, por ejemplo, el problema en el que tú eres experto, que viven cerca de ti, que están en la franja de edad que normalmente la gente asiste a tu consulta y les llegas con un anuncio, es muy, muy, muy fácil llegar a llenar tu centro físico solamente con publicidad. O sea que realmente es algo que podría combinar, ¿no? La parte digital con la parte presencial. Después hay otras estrategias que se pueden seguir, por ejemplo, para ayudar más al paciente que va a tu consulta. Por ejemplo, tú eres un fisioterapeuta y tú tienes un tope de horas. Y un tope de horas no es un tope en lo económico solamente, es un tope en la gente a la que ayudas, lo cual ese es el foco principal. ¿Cómo ayudo más y de forma más sustancial a la gente que entra a mi consulta? Por ejemplo, ¿cómo podrías hacerlo? Pues otra forma que puedes hacer, por ejemplo, es combinar el que cuando alguien, por ejemplo, vaya a tu consulta para tratarse, por ejemplo, un esguince de tobillo, un dolor en el pie, lo que sea, que tú, por ejemplo, a la propia persona que ya has tratado le puedas recomendar una formación, le puedas recomendar algo que ya has grabado, algo que ya has hecho, para que continúe. Y de esa forma, como hemos dicho antes, vas quitando también esa dependencia a que te vea, por ejemplo, todas las semanas. Es decir, oye, nos vamos a ver en lugar de esta semana en 3 semanas y quiero además que hagas esta pequeña formación, que oye, se la puedes regalar o que la compre, donde vas a tener las pautas, lo que necesitas entender, para que cuando vengas aquí, pues vengas mucho más empoderado, vengas mucho más con más información y sea todo mucho más efectivo. Y en esa formación, pues puedes tocar, por ejemplo, la educación terapéutica al dolor, que entiendan que dolor no implica daño, que daño no implica dolor, que entiendan, por ejemplo, las diferentes propuestas para entender el dolor. Joder, si esa persona ya viene con todo eso entendido a consulta, porque lo ha pagado, hostia, es que te acaba de quitar un 80% de trabajo como terapeuta, es decir, puedes ir al grano. O sea, porque, por ejemplo, cuando un fisioterapeuta trata a una persona, es que una gran parte de la sesión es normalmente, o debería ser, orientada a la educación, de que entiendan realmente por qué tiene ese dolor, cuánto de grave es realmente, o sea, es darle seguridad. Pero si esa persona ya viene con todo eso dado, pues es que tú puedes ir directamente al grano, refuerzas algunos conceptos y aplicar. Entonces, ya te permite ayudar más a la gente. Pero es que encima puedes combinar tu centro físico con llegar a mucha más gente de forma online. Por ejemplo, puedes hacer simplemente que, pues mira, por ejemplo, tú eres experto o especialista en dolor lumbar o en dolor crónico, fibromialgia, lo que sea, da igual. Puedes hacer ya no solamente el dirigirte de forma puntual a la gente que va a tu consulta, es que puedes montar un club, por ejemplo, donde la gente os reunáis por Zoom una vez por semana los miércoles y donde de forma grupal les aportes herramientas, les aportes test, les aportes educación terapéutica, les aportes seguridad, les aportes una comunidad, les aportes algo que de otra forma no lo iban a tener. Y ya no llegas a una persona por hora, llegas a las que quieras, llegas a miles de personas. ¿Significa esto que es menos efectivo hacerlo en grupo que hacerlo personal? No tiene por qué. No tiene por qué. Porque hay muchas cosas que puedes darlas de forma grupal que no estás dando. Y después, si alguien necesita algo mucho más individualizado, se lo puedes dar también. Es decir, que no es una cosa o la otra. Pienso que un fisioterapeuta tiene que estar en los dos sitios. En una parte presencial y en una parte online. De hecho, hay un autor que me gusta mucho, que es Nassim Nicolás Taleb, es de mis autores favoritos, me encanta, y él además habla ya no solamente en cuanto a que esto es una estrategia en lo económico y en lo que ayudas a la gente brutal, porque puedes llegar a muchas más personas, sino que esto genera estabilidad, te sirve para generar estabilidad. ¿Por qué? Porque tu centro físico de entrenamiento es un centro que va a crecer de forma muy progresiva. Es decir, no va a petar a un petardazo y de repente lo vas a reventar. Es muy improbable. Porque es un negocio físico, es un negocio tradicional. Al final, el boca a boca es principalmente la fuente con la que la gente va a llegar a tu consulta. Vas a crecer, pero muy poquito mensualmente. Un 5%, un 6%, un 10%. Vas a crecer poquito realmente mensualmente. Pero está bien, porque los negocios que crecen lento mueren lento. Es decir, es muy difícil que algo que de repente ha crecido muy lentamente, de repente ¡pum!, chape. Es complicadísimo. Puede ocurrir, puede haber un cisne negro, como por ejemplo la pandemia que ha ocurrido, puede ocurrir, pero no es lo habitual, no es lo normal. Pero esto se puede combinar con la parte contraria, con una parte exponencial, una parte volátil, una parte de llegar a cientos de miles de personas, una parte donde realmente sea escalable, que no sea 1 a 1, sino que sea 1 a n.
y se pueden combinar. Por una parte tienes un centro que crece de forma progresiva, algo que va a morir lentamente si tiene que morir, y por otra parte tienes algo que es súper volátil, súper exponencial, que tan pronto estás arriba como puedes estar abajo. Cuando combinas ambas partes, puedes jugar a que si una pandemia te tira esto abajo, esto va a subir por propia tendencia del sector. Y si esto baja, puedes poner el foco en la otra parte y seguir resistiendo. Entonces, creo que no es una opción no aprovechar los medios que te aporta el mundo digital en el día de hoy. Creo que, de verdad, siendo responsables, cualquier fisioterapeuta, entrenador, psicólogo, nutricionista, por lo menos debería combinar ambas partes, porque es que si no estás en internet, hoy no existes.